Estábamos haciendo entonces un breve resumen de lo que era transcurso que tuvo la vida de Moisés, desde lo que experimentó sus padres hasta el punto en el que se dan esos sucesos en Egipto y él termina escapando a la tierra de Madián. Y entonces, estando allí en la tierra de Madián, como les decía, pasó un periodo de aproximadamente unos 40 años allá en el desierto, hasta que nuevamente ocurre algo extraordinario en la vida de Moisés, ya que la creatividad vuelve a retomar lo que en un momento se había iniciado en la vida de Moisés. Y ocurre de la siguiente manera: él estaba simplemente haciendo lo que cotidianamente hacía, que era llevar a las ovejas, estarlas pastoreando, cuando de repente, en algo ordinario, que cuando vemos este relato de la zarza ardiente, dadas las condiciones climáticas que tenía el desierto, era muy normal de que una vegetación así seca, con la temperatura y todas las condiciones climáticas, ocurriese algo que se llama combustión espontánea, que de repente se prendiera en fuego. Pero ¿qué es lo que sucede? Moisés se detiene por un momento y comienza a percibir de que la zarza estaba encendida, pero no se consumía. O sea, de algo ordinario terminó viendo algo extraordinario allí. Y es cuando compartíamos de que la creatividad ve más allá. La creatividad ve en lo ordinario lo extraordinario. Y ahí es donde ocurre nuevamente un milagro creativo de parte de Dios en la vida de Moisés a sus 80 años de edad. Y ahí es cuando vimos, ¿no?, de que creatividad es para todos. Sea que tengas 8 años, 80 años, creatividad puede manifestarse de parte de Dios en tu vida. Entonces, la semana pasada lo habíamos dejado hasta este punto que te he estado relatando, en el cual vemos un Moisés ya veterano, pero con una cualidad que ya Dios había sembrado en su corazón, ya que desde muy pequeño Moisés tuvo un encuentro con fe. Seguiremos viendo entonces más desde este punto en adelante en la vida de Moisés, que nos habla otros aspectos, otras caras de lo que es creatividad. Y aunque Moisés ya era de edad avanzada, según nos dice la Biblia, Dios estaba por hacer algo creativo con él, algo que nadie se esperaba, ni siquiera Moisés mismo. Entonces, lo que Moisés tal vez a ese punto en su vida ignoraba era una característica maravillosa de Dios, que Dios lo que promete, lo cumple. Repite conmigo: Dios lo que promete, lo cumple. Eso mismo. Ya había una promesa de parte de Dios, dicha más de 400 años atrás, que aún seguía vigente hasta la generación de Moisés. Lo podemos ver en Génesis 28:15, que dice de la siguiente manera: además, y aquí pido que subraye la palabra, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Amén. Esta promesa la pronuncia Dios a uno de los antepasados de Moisés, a Jacob, quien luego fue llamado por Dios Israel, porque hasta que no terminase de recibir cada una de las promesas de Dios, jamás se apartaría de él, jamás se apartaría de él. Tanto así que no se apartaría de él ni sus generaciones de generaciones de generaciones de generaciones. Y aquí podemos ver algo muy claro, que los planes de Dios
no tienen fecha de expiración, solo de estreno. Amén. Bueno, te lo repito, los planes de Dios no tienen fecha de expiración, solo de estreno. Yo no sé tú, pero eso a mí me emociona saberlo. Y si yo fuese tú, yo estaría aplaudiendo, gritando, haciendo una bulla. ¡Woo! Y mira, en esa premisa, aquí podemos entonces retomar en sí ya la historia de Moisés y conociendo estos aspectos de creatividad. Y el primero que te quiero hablar ahora es que la creatividad es para siempre. ¿Sí? La creatividad es para siempre. Ubicémonos en esa escena nuevamente. Está Moisés en el desierto, la zarza se enciende, no se consume, y Dios empieza a llamarlo desde la zarza. O sea, empieza a haber una voz que lo llama desde la zarza y comienza a tener una conversación directa Dios con Moisés. Y recordemos que Moisés en ese punto era un hombre vencido, con años encima, con el corazón roto, sin esperanza. Había pasado por mucho, había sufrido mucho. Y nuevamente Dios trae a memoria de Moisés lo siguiente con esto. Lo vemos en Éxodo 3, versículo 11 hasta el 12. Dice así las escrituras: pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. No sé si esto te emociona, pero a mí me emociona saber que Dios cumple su promesa. No importa que pasen 10, 20, 30, 40 años. Aquí pasaron más de 400 años y Dios sigue hablando que cumple su promesa. Y mira lo que viene. Para mí es más impresionante aún que lo anterior. En Éxodo 3, versos del 13 al 15. Dice de la siguiente manera: pero Moisés volvió a protestar: si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y aquí es cuando Dios le contesta a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Mira, esto me emociona a mí como no tienes idea. Recuerda que la semana pasada habíamos hablado de que en las escrituras, en la Biblia, es muy importante cuando algo se menciona por primera vez. Acuérdense que la semana pasada habíamos hablado que la primera vez registrada en las escrituras que una persona fue llena del Espíritu Santo fue ¿para qué? ¿Para algo? Ah, caray, si hago aquí un examen todo el mundo va a sacar 0. Fue para algo creativo, La primera vez que alguien fue lleno del Espíritu Santo en las escrituras fue para algo creativo. Y ahora mira, esta es la primera vez en las escrituras que se menciona esa palabra exactamente, Yahvé. Es primera vez. Ahí en Éxodo 3 es primera vez que se menciona esta palabra.
Lo emocionante es el por qué Dios se llama de ese modo delante de Moisés, ya que esa palabra en hebreo significa lo siguiente. Esa palabra en hebreo significa yo soy el que soy, o más bien, si lo queremos traducir de una manera más textual, más fiel al hebreo original, sería yo seré el que seré. Con esto Dios expresa a Moisés que Él siempre estuvo, siempre está y siempre estará con nosotros. ¿Amén? Amén. Dios expresa a Moisés esto, que Él siempre estuvo, siempre está y siempre estará con nosotros. Con esto quiero decir a las nuevas generaciones lo siguiente: honremos a las generaciones anteriores a nosotros, ya que la creatividad que Dios puso en sus corazones es lo que a nosotros nos abrió camino, trecho. Todo lo que ellos sembraron con lágrimas se cosechará con regocijo. Y generaciones anteriores sueñen, anhelen en su corazón que la creatividad en las nuevas generaciones conquiste mucho más rápido, mucho más lejos. Anhelen, sueñen eso. Dios es para siempre. Dios es para siempre. Y su creatividad es para siempre. Ahora quiero hablarte de que la creatividad está en tus manos. Ese es el segundo punto de esta noche. La creatividad está en tus manos. Mira, hay veces que en este punto de la historia, de verdad, me da ganas como de, no sé, sacudir, ahorcar a Moisés. Porque en lo que sigues leyendo esto, te vas a dar cuenta de que nuevamente, otra vez más, Moisés aún no se cree la película. Moisés la está viviendo ahí, delante de él, y no se cree la película. Le juro, a veces me da ganas como de Moisés. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar, verdad? ¿Cuántas veces yo todo también que no me creo la película? Y aquí es donde muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos estado atorados. Algunos por poco tiempo, otros por incluso tiempo indefinido. Ese punto, algunos lo llamamos falta de fe. Pero quisiera definirlo un poquito diferente. Lo quiero definir como falta de creatividad. Y vamos a ver por qué. Todos en algún punto de nuestra vida nos hemos preguntado a lo mejor lo siguiente: ¿y qué si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y qué si no lo logro? ¿Y qué si no les caigo bien? ¿Y qué si fallo en el intento? ¿Y qué? Un montón de ¿y qué? Lo maravilloso de esto es lo que ocurre inmediatamente después. Porque esa misma pregunta la hace Moisés a Dios. Vamos a verlo ahora en un momento. Y lo que a veces yo digo que es como el sentido del humor de Dios. Yo espero que ustedes lean la Biblia como la leo yo, porque si no, aquí van a estar que Dios mío, aquí José está hablando puras locuras. Pero yo siento que ese es como digamos que el sentido del humor de Dios en ese momento, porque Moisés le hace una pregunta y Dios no le responde de manera directa, sino que le responde con otra pregunta. Y ese concepto de responder con una pregunta es algo que los psicólogos lo conocen muy bien, ya que cuando una pregunta es contestada con otra pregunta es porque se busca provocar que la respuesta salga del interior de uno mismo. ¿Por qué? Porque lo terminas asimilando y la respuesta sale de ti, que si simplemente uno le hubiera dado la respuesta directamente a la persona. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos.
Éxodo 4, verso 2, dice de la siguiente manera: entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Ese mismo, sí. Gracias, Javier. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Espérate, vamos a ir al siguiente para tener como que un poquito más de contexto. Ahí es donde viene. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Y es ahí donde Dios le contesta con una pregunta. Le contesta. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor. Creo que esta pregunta sigue siendo relevante hasta el día de hoy para nosotros. Y mucho más por la temporada que estamos atravesando en este momento. Una temporada tan llena de incertidumbres. No sabemos qué es lo que va a pasar a la siguiente semana. Sube la gasolina, guerra por aquí, guerra por allá, el virus nuevamente brotando. O sea, tantas cosas. Pero hoy Dios nos pregunta eso mismo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Versículo 3. Éxodo 4:3 dice así: arrójala al suelo. Habla de la vara de pastor. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Mira, a lo mejor puede ser que en esta temporada estés atravesando una situación que sientes que te supera, que va por encima de lo que piensas de que pudieras enfrentar. No sé, tantas cosas que de repente no sabes cómo vas a pagar esa cuenta la semana que viene, no sabes cómo resolver esa ruptura, esa situación que viviste con una persona muy allegada a ti, no sabes cómo enmendar esas cosas, no sabes cómo acercarte a tu hijo, a tu hija, la relación está fragmentada, tantas cosas que en un momento nos pueden ahogar, que nos superan. A lo mejor hoy Dios también quiere responderte con una pregunta. A lo mejor hoy Dios te está preguntando, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés tenía una vara seca en ese momento en su mano. Una vara seca. ¿Qué me habla de eso? Una habilidad muerta, una relación muerta, una situación sin vida, sin brillo, sin gracia. Algo seco y muerto. Pero al rendirla delante de Dios es cuando vemos que un milagro creativo entra en acción, ya que Dios puede tomar aquello que dabas por muerto, que dabas porque no tenía ya solución, y puede darle vida nuevamente. Para Dios el límite de tu creatividad no es tu capacidad, sino la decisión de soltar lo que tienes en tu mano. La creatividad está en tus manos. La creatividad está en tus manos. Tercer punto que te quiero hablar es que la creatividad es un acto de fe. Ya cualquiera pensaría que a este punto de la historia Moisés estaba más que claro y entendía que Dios estaría con él y que cualquier limitante que él se había planteado iban a ser nada más pocas cosas y que él iba a poder salir adelante y vamos con todo, Señor. Pues no. Nuevamente la respuesta es no. Ahí sí, cuando estaba preparándome y estudiando para esto, de verdad les digo que tenía unas ganas de ahorcar a Moisés. Pero bueno. Una vez más Moisés se sincera con Dios y le dice lo siguiente. Lo vemos en Éxodo 4:10. Le dice lo siguiente: pero Moisés
rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Ahí es cuando yo digo: ¿en serio, Moisés? ¿En serio? Acabas de ver delante de ti que tienes un palo seco en la mano, que Dios te dijo: tíralo al piso, se convirtió en una serpiente delante de ti, coroida. Aún así todavía me vas a venir con lo mismo. ¿En serio, Moisés? ¿En serio? O sea, vemos la acción que Dios ya había accionado en la vida de Moisés de diferentes maneras. Hasta vio eso físicamente delante de él. Y nuevamente más queda Moisés, como se diría, enredado en la pata de los caballos. Wow. Pero quizás no es muy diferente a lo que podamos estar viviendo hoy en día y ahora. Quizás a lo mejor también has pasado por situaciones en las que te habrás cuestionado una y otra vez, no importando de que ya hayas recordado que pero encontré una salida de parte de Dios en ese momento, pero volvió a suceder esta cosa. Y encontré la salida, pero volvió a suceder esta cosa. Y así. Y de repente pensamos: es que esto nuevo que estoy enfrentando es demasiado difícil, más que lo anterior, a pesar que Dios me sacó adelante, que dio respuesta, que trajo personas a mi vida que me ayudaron, me aconsejaron, que encontré gracia delante de personas. No, esta situación nueva que es muy difícil. O incluso puede pasar lo contrario, que digas: no, esto que estoy viviendo es muy poco importante como para que Dios esté actuando. Hay un montón más de cosas en las que Dios se debe estar ocupando ahorita, pero no, esto es poca cosa. ¿Sabes qué? Falso. Eso no es así. Eres sumamente importante para Dios. Cada aspecto de tu vida, cada situación que sufres, que lloras, Él lleva conteo de cada lágrima y herida que has pasado en tu vida. Eres importante para Dios. Vemos en Éxodo 4, del 11 al 12, lo siguiente. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Creo que ya es bastante evidente que el problema principal de Moisés no era que Dios no estaba con él, sino que su fe no alcanzaba para creer lo que Dios ya dijo que haría con él. Y a veces sucede eso del mismo modo en nuestras vidas. Ponemos tantos peros delante de Dios, cuando Dios lo que pide a gritos es que pongamos fe delante de Él. No peros, que pongamos fe delante de Él. Y creatividad termina siendo eso. Creatividad termina siendo un acto de fe. ¿Por qué? Vemos en Hebreos 11:3 lo siguiente. Y es el versículo con el que habíamos abierto esta noche. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. Fe es creatividad. Fe es creatividad. Es traer a la realidad tangible algo intangible. Es traer un pedacito de cielo, de inspiración divina aquí a la tierra, que lo puedas experimentar, que lo puedas vivir. Es de la idea a la práctica, de lo intangible a lo tangible. Creatividad es un acto de fe. Creatividad es un acto de fe. Podemos seguir el recorrido de la historia de Moisés.
después de plantarle a Dios su impedimento del habla, le dijo Dios: tranquilo, aquí está entonces Aarón, que él te va a ayudar, él hablará por ti. Entonces también Dios le demuestra que a él enfrentarse con el faraón que no quería liberarlos, Dios le dice: tranquilo, plagas vendrán y eso convencerá al faraón de que yo estoy contigo. Después de eso va con el pueblo de Israel, se encuentran delante con el Mar Rojo. ¿Qué hacemos? Dios, tranquilo, pon tu vara y se abrirán las aguas y pasarán por seco. De ahí a su libertad. En cada momento hubo una respuesta creativa de parte de Dios. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Quizás estés ahora mismo, como vengo diciéndolo hace un momento, atravesando una situación en la cual fe, o más bien creatividad, pareciera estar amenazada. Algún obstáculo, dificultad que se ha presentado como un bloqueo delante de ti, a lo mejor eso te tiene detenido en este momento. Y hoy Dios quiere decirte algo a ti y a mí, en esta tarde, en esta noche. Dios quiere decirte: tranquilo, tranquila, yo estoy contigo y no te dejaré hasta darte todo lo que te he prometido. Amén. ¿Cómo estoy tan seguro de eso? Lo vemos en Hebreos 11:27. Este capítulo que lo retratamos y siempre lo mencionamos como el salón de la fama de la fe. Pero aquí vemos claramente eso, que fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Nuevamente, lo que no existía en lo físico, Dios trayéndolo a la realidad, de lo intangible a lo tangible. Eso es la creatividad. Creer para crear. De eso se trata. Creer para crear. Dios, en esta tarde, en esta temporada, nos está invitando a algo muy sencillo, pero muy poderoso, que puede cambiar tu vida y la de todos los que están contigo. En esta temporada hay que creer más para crear más. Habrá sueños, habrá esperanzas, habrán de repente dificultades, pero estando claros que la fe es un acto creativo, nos impulsa y nos anima a creer, a creer, a creer y a creer, para entonces crear, crear, crear y crear. Porque sí, creatividad no solamente se trata de hacer cosas así visuales, que las lucecitas y esas cosas que como que atraen. Creatividad también es creatividad para amar a las personas de manera creativa. Creatividad también es creatividad para nuestras relaciones personales, para perdonar. Creatividad para compartir de Cristo con los demás. Eso también es creatividad. Creatividad arropa todo en nuestra vida también. Creatividad es un ejercicio de fe. Y en esta